Yo he hecho crítica teatral durante 30 o 35 años y dejé de hacer crítica teatral porque llegó un momento en que yo he sentido que el teatro en un momento determinado era solo un pasatiempo. Y si se trata de pasar el tiempo, yo me paso el tiempo mucho mejor en otros sitios. A mí se me ocurren para divertirme cosas mucho más graciosas que ir al teatro. O sea que más graciosas, más cómodas, más baratas y me llenan mucho más que ir al teatro. El teatro vale la pena cuando no solamente te llena el tiempo porque no sabes qué hacer o porque es el cumpleaños de tu madre y quieres quedar bien con ella. El teatro funciona cuando te da una serie de cosas que la realidad cotidiana no te da. Entonces yo a lo largo de mi vida me he encontrado con espectáculos que me han dado elementos que efectivamente en aquel momento a mí me han sorprendido, ¿no? Y casi siempre están ligados a dos cosas. Una cosa es la calidad o el interés de la obra y otra también es el tiempo histórico que tú estás viviendo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un autor que conocéis todos muy bien que es Valle Inclán. Valle Inclán había estado prohibido mucho tiempo en nuestro país. Pues cuando de pronto en un momento final de la dictadura abrió un poquito la mano y aparecieron obras de Valle Inclán, aquello tuvo un valor que sin embargo hoy veo esa obra de Valle Inclán y sí me interesa, pero en absoluto tiene el mismo valor que tuvo entonces. Por eso el teatro hay que situarlo siempre en cada tiempo o en cada época. Cuando yo fui, por ejemplo, a la Unión Soviética, yo vi algunos espectáculos y fui al Teatro de Arte de Moscú, al propio lugar de Stanislavski, y ver allí teatro me significó una emoción extraordinaria, pero porque era mi primer viaje a Moscú, porque había leído 20 veces sobre el teatro de arte, porque estaba en el teatro de arte, porque, en fin, habían tantas cosas que funcionaban allí, que claro, ¿cómo podría yo decir que fue aquella función? Aquello me deslumbró por la función y por todo lo que había alrededor. Cuando fui a Berlín y vi el primer Brecht, que era la resistible ascensión de Arturo Huy, pues lo mismo, yo me quedé con la boca abierta porque yo había leído a Brecht, tenía una idea de Brecht y de pronto cuando vi a Brecht representado por el propio Brecht me di cuenta hasta qué punto lo hacíamos mal todos, lo habíamos entendido mal. Y era un espectáculo lleno de emoción y lleno de interés. Y cuando vi a Gérard Philippe en Francia por primera vez, pues también me pasó igual. Es decir, que yo creo que las grandes emociones teatrales están ligadas siempre a los espectáculos y a la coyuntura histórica en la que tú ves el espectáculo y la circunstancia personal. En España había, como es lógico, un teatro censurado, controlado, en gran parte un teatro comercial, pero había bastante gente que estaba rebelada contra eso y que intentaba hacer un teatro más crítico, un teatro mejor. Yo allí empecé en la revista Triunfo a prestar atención a los movimientos teatrales más alternativos, más críticos, y el director y yo pensamos que por qué no intentábamos hacer una revista especial dedicada exclusivamente a ese teatro más crítico y más alternativo, y de ahí salió Primer Acto. Primer Acto fue una aventura difícil. En aquella época nosotros teníamos una ley de prensa que controlaba mucho la aparición de una revista cualquiera, había que saber quién era el director, en fin, pero el hecho cierto es que, como ocurre siempre que hay dictaduras, no las apañamos para encontrar la manera de sortear los obstáculos y salió Primer Acto. Y fue enseguida una revista bien acogida, porque el sector más crítico pues comprendió enseguida que Primer Acto iba a ser la publicación de ese teatro crítico y no oficial, y por consiguiente tuvimos enseguida a la gente joven, a la universidad, una serie de personas que nos siguieron. Y ahí empezó una aventura. Económicamente era muy difícil, teníamos problemas de censura, pero los problemas económicos yo de vez en cuando reunía a gente progresista y decía, la factura de la imprenta es esto, no la podemos pagar. Y entonces, a escote, ¿verdad?, estas personas nos dividíamos o se dividían el importe de la factura y pagaban la factura. Naturalmente, en Primer Acto nunca ha cobrado nadie, salvo excepcionalmente por escribir. Llevamos 307 números, yo creo que llevamos unas 35.000 páginas y han sido hechas por personas que creían que debían escribir y debían hacerlo. Hemos pagado solo derechos de autor de alguna obra, pero en general es una aportación de más de 1000 personas a lo largo de 50 años que han creído que tenían que contribuir
a la existencia de una revista crítica teatral y de ahí ha salido Primer Acto. Yo ahora que ya estoy mayor, pues me hacen muchas veces como el homenaje de, oh, Primer Acto, lo que ha significado. Primer Acto ha significado mucha pelea, pero el hecho de que ahora en este momento se reconozca supone que efectivamente es una pelea que ha dejado su camino, que ha integrado una serie de personas, ha enseñado una cosa que yo creo que es básica, que el teatro no se puede ver como un hecho solo escénico. El teatro es una cosa que ocurre en un escenario, pero tiene mucho que ver con lo que ocurre en muchos lugares. En el escenario hay muchos escenarios implícitos, ¿no? Entonces muchas cosas que no se ven en el escenario, sin embargo, las obras están sugiriendo que existen y que están pasando cosas. Y a través de Primer Acto yo creo que hemos contribuido a que la gente en España, un sector de españoles y de latinoamericanos también, ayudarles o ayudarnos entre todos a no ver el teatro como un pasatiempo, sino ver el teatro como un esfuerzo, un intento, ¿verdad?, por explicar este caos que tenemos delante. Y yo creo que también esa ha sido una aportación de Primer. Y luego ha llegado la caída del bloque soviético, pues yo me he ido a Moscú y a San Petersburgo a intentar entenderlo y a explicarlo. Ha llegado el problema de América Latina en sus momentos más duros, cuando la caída de Allende o cuando, qué sé yo, varios fenómenos fundamentales. Y yo he estado aquí, hemos ido y lo hemos contado. Y luego ha llegado, hemos descubierto el mundo, los países del este, que eran como una especie de gran sombra. Pues hemos ido a ver cómo era el teatro búlgaro o el teatro rumano, o qué pasaba en Albania, por ejemplo. Ha llegado el mundo árabe, que parecía también que eran una especie de salvajes, que se pasaban el día golpeando a las mujeres, y según nos contaban muchos occidentales, y hemos ido que aparte de que hay bárbaros en todas partes, el mundo árabe es un mundo riquísimo, donde pasan muchas cosas que debemos aprender y debemos considerar, y hemos planteado cómo está el teatro en el mundo árabe. Y claro, el Primer Acto también ha sido una especie de barco que ha viajado, ¿verdad?, a través de 50 años y muchos países, contando lo que veía, transmitiendo, ¿verdad?, noticia de un mundo que la prensa oficial ignoraba, ¿no? Y todo eso está ahí a lo largo, ya te digo, de miles de páginas, ¿no? Yo fui a Manizales, yo fui jurado de Manizales en el año 69, ¿no? Y en Manizales, que fue sabes que es una ciudad colombiana, que se hacía un festival latinoamericano, y realmente venía todo el teatro como revolucionario de América Latina, ¿no? Y allí aquello era un espacio donde se aprendía mucho, había mucha tensión, mucha crispación, mucha violencia, a veces mucha ingenuidad, pero era un espacio lleno de vida y lleno de salud. Y en Manizales todos los latinoamericanos y los españoles aprendimos mucho, y los portugueses, que era como hablar claro, un teatro que se atrevía a todo y que muchas veces teatralmente o a lo mejor formalmente no era muy bueno, porque era a veces muy esquemático, pero en general era una lección de vida, una lección de compromiso, y todos aprendimos mucho en Manizales, y a partir de ahí nacen ya por toda Europa una serie de corrientes interesadas por lo que ocurre en América Latina en el momento que se habla de un teatro latinoamericano, que es un teatro ligado a la revolución popular latinoamericana, al cambio latinoamericano, a la liberación del pueblo latinoamericano, y ese discurso dio pie a mucho teatro que lo seguimos todos con mucho interés. En aquella época yo vine efectivamente a Montevideo y estuve con los compañeros del Teatro Circular, y es cuando yo conocía a una serie de personas, conocía a gente del Galpón, y yo aquí conocía a mucha gente. Y luego yo en mi casa, cuando el Galpón ha ido por el mundo, pues en mi casa Rubén Yáñez, Braidot, Rubén Castillo, todos estos han venido a comer arroz a mi casa, porque yo me he sentido siempre muy cerca de este mundo de aquí, ¿no? Y luego hay un personaje fundamental en el teatro uruguayo, que es un español exiliado, que es Pepe Struch. Pepe Struch también fue como un hermano. Él y yo fuimos profesores al mismo tiempo en la Escuela de Arte Dramático, y Pepe es una persona que hasta que murió en España estuvo siempre muy cerca de mí, y él me hablaba mucho de Margarita Xirgu y de sus años de Montevideo, en fin. O sea que yo realmente, dentro de la visión latinoamericana,
he seguido bastante el teatro vuestro y últimamente Mauricio Rosenkopf ha sido para mí como un hermano, y cuando viene a Madrid también está en mi casa, se queda en casa, y también durante varios viajes desde antes, justamente antes de que entrara en la etapa negra suya de persecuciones y torturas, y él era un muchacho alegre, un escritor que creía en el cambio americano, y también vino a mi casa, y en fin, todo esto me ha ligado mucho al teatro uruguayo, al teatro latinoamericano en general. Yo, por ejemplo, he visto del teatro uruguayo, he visto obras de distinto carácter que me han interesado, ¿no? Vi pues desde Doña Ramona, del Teatro Circular, que trajo Curí, que era amigo mío, y se vino yo le invité y vino a Huelva a presentarlo, ¿verdad? Que era un tipo de teatro más naturalista. Fíjese en esto, niña Dolores, ¿qué es esto? Pero mujer, son sombreros. Sombreros como pájaros, con 6, 7, 8 plumas. Sombreros con alas, con cintas y con tules. ¿Cómo me queda? Oh, no le dije nada, mamita. Espera, no te vayas, que también hay algo para ti. ¿Dónde, niña? ¿Dónde? ¿En el diario? ¿En el diario? ¿Para mí? En el diario dice que tendrás un día de descanso a la semana. Y además, no podrás trabajar más de 9 horas por día. La cara que pondrá Alfonso cuando esta ley se apruebe. Bonito presidente. Hay 2000 cigarreros en huelga. ¿Y qué hace el presidente? Pues dice que la huelga es un derecho legítimo y aceptable. Eso es coacción sobre los verdaderos productores, como se dijo en el Club Uruguay. ¿Vos lo dijiste? Casi lo dije. Y ahora me arrepiento, pues debí decirlo. Los espectáculos de Atahualpa intentando contar con un teatro clásico lo que estaba ocurriendo en la dictadura, la aproximación que significó Brecht para toda la carrera, no solo de Atahualpa. Atahualpa es uno de los que mejor ha hecho a Brecht fuera de Alemania, entonces también para mí eso fue importante. No, yo conocí un momento en que realmente aquí en Montevideo, en el Teatro Independiente, habían como 5 o 6 salas y grupos que eran 5 o 6 puntos de referencia, ¿sabes? Y que desgraciadamente luego aquello, pues por las razones que sabemos todos, pues se paró. Que hay un corresponsal que teníamos nosotros, un colaborador, un escritor español importante que se llama José María de Quinto. Y José María de Quinto, creo que un viaje que hizo a Chile, le vio un Brecht a Atahualpa en Chile. Entonces él volvió a la redacción y nos dijo, hay un director en Uruguay que se llama Atahualpa del Chopo, he visto un Brecht, y él nos lo contó. Y a partir de entonces yo escribí a Atahualpa y Atahualpa llegó a formar parte de nuestro consejo de redacción. Y entonces seguimos los montajes de Atahualpa. Y ya enseguida nos dimos cuenta, a través de todas las crónicas y los compañeros que lo habían visto, que Atahualpa superaba un problema que se produjo en Europa, que fue un poco el debate entre si un teatro tiene que ser cerebral o emocional. Porque a Brecht le preocupaba mucho que el teatro, al ser solo emocional, el espectador se conmoviera, llorara, se riera, pero no pensara. Bueno, entonces ahí venía el debate de que los que querían que el espectador pensara. Y había gente que para que el espectador pensara, ¿verdad?, había que secar todas las emociones. Y entonces nosotros vimos que en el teatro, por los testimonios que recibíamos de Atahualpa, era un teatro donde había emoción y había reflexión política. No es una guerra de opinión, sino frente a un extranjero atrevido que intenta levantar su felicidad sobre nuestras ruinas. Y eso es lo que nosotros creíamos que era Brecht. Y yo por eso cuando vi a Brecht por primera vez me llevé una gran emoción, porque por ejemplo Brecht, el día que yo lo vi por primera vez, las actrices salieron con palomas. Tú imagínate si eso llega a hacer una compañía que no hubiera sido la de Brecht, lo que hubieran dicho de él. Y salía la compañía con palomas blancas y al final, cuando aplaudía a la gente como signo de paz, lanzaba las palomas al escenario. Vamos, yo lo pensaba, digo, esto lo hacen un grupo en mi país y la izquierda se los come, diciéndoles que esto de las palomas es una cursilada y es una historia para bobos, ¿a qué viene? Y resulta que este hombre, que teóricamente era un revolucionario, que se supone
que debía ser como una especie de hombre embalsamado, ¿verdad? Como el Lenin de la Plaza Roja, pues salía allí y empezaba a lanzar palomas, ¿verdad? Y entonces yo entendí perfectamente a Brecht, lo acabé de entender. Y Atahualpa era un hombre que entendía eso, que el pensar políticamente no significaba el prescindir de los elementos emocionales, ¿no? Yo hablé con él, yo hablé 2 veces en mi vida con Brecht, y le dije, usted está muy preocupado por la distanciación. Y digo, claro, es que en Alemania el teatro se hace tan bien que la gente llega a creer cuando está en el teatro que está en la vida misma. Y la gente se queda como embobada, como si estuviera atontada por lo que ve. Y hay que sacudirle para que se dé cuenta de que está en el teatro. Y yo le dije, bueno, eso está muy bien, pero mire usted, porque había hecho una versión de Brecht. Y yo he hecho una versión de Brecht en un teatro donde las butacas, cuando se levantan, hacen ñec, ñec, ñec. Cuando sale la primera actriz, los acomodadores salen y aplauden todos. Así que allí no es que nos encantamos, es que estamos convencidos siempre de que estamos en un teatro, porque es que no hay manera de no estar viendo el teatro por todas partes. Y él dijo, pues ustedes, por favor, no hagan distanciación, porque ustedes, lo que a mí me cuesta tanto en Alemania, ustedes ya lo tienen gracias a las butacas, que hacen ñac ñac, y gracias a los acomodadores que aplauden durante la función. En España habíamos tenido dictadura y también es un país desgraciadamente sometido a muchos vaivenes políticos, pues entendíamos mucho mejor esta especie de acritud, de protesta, de manifestación, de mal humor que había en el teatro latinoamericano. Y esto nos ayudó, nos influyó. Y luego también nos influyó bastante el concepto de creación colectiva. Frente a la idea un poco del divismo tradicional, pues aunque también en la creación colectiva había a veces ingenuidades, pero lo hecho cierto es que figuras como Enrique Bonaventura, como Santiago García, toda esta visión del teatro hecho entre todos, toda esta discusión, nosotros en España también hubo muchos grupos que estuvieron muy atentos. Y de hecho nuestro teatro independiente aprendió, por ejemplo, del teatro latinoamericano, que el teatro independiente, aunque habían 3 o 4 que eran los que lo hacían, los nombres no los ponían. Decían, el grupo tal, solo se hablaba del grupo. Así como en las compañías solo se hablaba de los directores entonces, en cambio en el teatro de independiente se nombraba el grupo. Eso también fue una influencia latinoamericana de que el teatro era algo más que la propuesta de una persona o de 2 personas, ¿no? Eso también influyó.